Hoy tenemos en las entrevistas de IFISIA a David Sánchez Rienda para hablar del suelo pélvico masculino, ese gran desconocido que le llamo yo a modo de broma. Y nada, pues buenas tardes, David. Muchas gracias por venirte. Buenas tardes, María Ángeles. Gracias por invitarme y gracias por, sobre todo, hacer resonar todo este gran desconocido, como tú has dicho, que es el mundo del suelo pélvico masculino. Sí, absolutamente. Pues nada, si te parece, empezamos porque te presentes tú. Haz un poco el perfil de quién eres, en qué ámbito de actuación trabajas, qué haces, para que tenga sentido lo que viene después, ¿no? Cuéntanos un poco tu perfil. Bueno, pues mira, yo soy fisioterapeuta desde el año 1991, o sea, hace ya unos añitos. Y bueno, yo era un médico, bueno, soy un médico frustrado porque yo no quería hacer fisioterapia por nada del mundo. Yo quería hacer medicina, pero no entré. Entonces, pues nada, acabé fisio y pues la verdad es que empecé a trabajar como fisio, me gustaba, pero no acababa de encontrar mi perfil porque yo quería siempre el mundo de la ginecología, de la obstetricia, siempre me había gustado. Entonces me metí en osteopatía. A los 5 años de acabar fisio me puse a estudiar osteopatía y allí es cuando pude ver un poco pues este mundo del suelo pélvico desde otro punto de vista y empecé a trabajar, siempre he trabajado con el mundo de la mujer, o sea, con el mundo de la obstetricia, de la ginecología, que era lo que me gustaba y me sigue gustando. Pero ahora unos 10 años, supongo que también es porque se me acercaba mi era prostática, que dije, oye, que aquí no hay nadie. Habrá que enterarse de esto cómo va. Exacto, vamos a prever, vamos a hacer una prevención. Y entonces, pues nada, empecé a decir, oye, pero ¿cuánta gente hay que hable del perine masculino? Y me encontraba que no había. Entonces empecé a formarme, empecé a hablar con urólogos y vi ahí una ventana de oportunidad muy, muy amplia. Y bueno, pues gracias a la situación me he ido formando y la verdad estoy súper contento porque creo que es un campo que cada vez hay más hombres con disfunciones pélvico-perineales y se tiene que hacer mucha de resonancia a nivel social, a nivel fisioterápico y a nivel médico, porque hace mucha falta. Sí, ahora entraremos en esa parte de la divulgación y de la comunicación que tú haces también. Ya te lo habrán dicho, que te explicas muy bien. Bueno, hacemos lo que podemos. Al tema de la comunicación vamos a ir luego porque en tu especialidad en concreto me interesa luego meternos un poco ahí. Pero bueno, te has saltado algunas cosas. Es que, por ejemplo, tienes una clínica en Blanes, Blanes. Sí, un pequeño detalle se te ha olvidado. Yo es que voy al grano, voy a lo que me gusta. Soy un poco friki de esto y voy a lo que me gusta. Todo lo que sea empresarial no me gusta, yo soy muy clínico. Pero bueno, sí, soy codirector de Fisio Blanes. Tenemos una clínica en Blanes, que es un pueblecito de aquí de Gerona, de la Costa Brava. Y es una clínica que siempre la hemos tenido dedicada al mundo del suelo pélvico. Siempre ha sido femenino, pero bueno, ahora pues masculino y femenino, aunque hacemos otras especialidades. Y bueno, y aquí estamos en Blanes, pues recibiendo a nuestros pacientes, amigos, compañeros. Y luego también me dedico desde hace ya bastantes años al mundo de la docencia. Participo en diferentes universidades, en diferentes másters a nivel nacional, más a nivel internacional. Y bueno, y ahí estamos, dando un poco, pues que resuene el tema, que es lo que a mí me gusta, que resuene de forma llana, de forma sencilla y para llegar a cuantas más gentes mejor. Sí, y también aparte está la PNI, yo os llamo peneinólogos, porque sí. ¿Te acuerdas es que tengo que leer psiconeuroinmunólogo, no, o sea, sí, ¿ves? peneinólogo en mi casa es peneinólogo. Yo es que soy un poco desastre, ya te lo digo. Yo tengo el caos dentro del orden que digo yo, pero bueno, también soy psiconeuroinmunólogo, estudié psiconeuroinmunología, que la verdad es que me lo hice un poco no para ser yo psiconeuroinmunólogo en mi consulta, pero sí que me ayudó mucho a entender las disfunciones desde el carácter, desde el punto neuroendocrino y todo el tema del dolor, todo el tema de la gestión de mucosas en el mundo, pues bueno, de lo que es el ámbito vaginal, rectal. Y aunque yo cuando viene un problema sí que lo veo muy claro de psiconeuroinmunología, suelo derivarlo porque creo que no es donde yo tenga mi fuerte. Sí que me ayuda mucho a entender la gente cuando viene a explicar sus situaciones, pues me ayuda a entender mucho mejor su posible causa, ¿no? Y entonces, pues bueno, también es una formación que hice que también creo que es muy importante y me gusta mucho. Sí, además has dicho algo muy interesante que ha salido aquí varias veces, que es lo importante que es saber derivar.
Exacto, sí, sí, sí. No, No intentemos abarcar lo que no es, no, no. por mucho que, porque a veces son los propios pacientes los que lo piden, porque Exacto. tienen confianza Sí, y la confianza es la gran palabra en las profesiones sanitarias, por hacer el paraguas más grande. Y exacto. entonces, súper importante saber derivar. De hecho, vosotros, en concreto tú, tendrás con los urólogos buena relación o será una de las especialidades de las que más toques a la puerta, ¿no? Sí, sí, mira, yo la verdad es que cuando empecé, ya te digo, con el mundo de la ginecología y la obstetricia, claro, te estoy hablando casi de 30 y pico de años, para mí fue como un muro, ¿no? Fue como un muro que me lo tuve que ir rompiendo poco a poco, porque lo primero, porque era un chico que iba a trabajar con mujeres embarazadas y con temas vaginales, rectales, entonces, claro, yo iba a los ginecólogos y los ginecólogos me decían, no entendían el abordaje de la fisioterapia dentro de esta esfera, ¿no? Y yo estuve ahí un poco con guerra y cabezón, R que R, hasta que lo conseguí y al cual estoy muy, muy contento porque siempre ha habido una respuesta muy buena por parte de mis pacientes femeninas. Y entonces ahora cuando me metí en el mundo del masculino, la verdad es que me he encontrado menos freno, menos frontera con el mundo de los urólogos. Quizás también es porque la edad tiene un grado y uno tiene una experiencia para abordar los problemas. Entonces, claro, ya yo con 20 años pues iba con mi timidez y ahora ya no, ahora ya es, me da igual lo que me digas, pero te voy a vender la moto y te voy a decir lo que es, ¿no? Pero la verdad es que la respuesta del mundo de la urología y también de la andrología, que es una especialidad que se desconoce dentro del mundo de la urología, tanto los urólogos como los andrólogos, la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, pero ellos mismos te dicen que están completamente vírgenes y novicios en el tema de lo que es la fisioterapia pélvico-perineal masculina, ¿no? Entonces, están como muy deseosos de escucharnos, de que les lleguen pacientes diciendo que están mejor por lo que les hacemos nosotros, y eso no lo podemos dejar escapar ningún compañero que haga fisioterapia del suelo pélvico masculino. Claro, bueno, es que la perspectiva que tienes tú con 30 o 35 años ya de profesión, tienes una perspectiva que te hace ver cómo ha evolucionado la Claro, fisioterapia en general claro. y en tu especialidad ya no te quiero ni contar. Sí, sí, sí. ¿Qué es en lo que más, si te tuvieras que quedar con un par de cosas que digas, es que ha cambiado esto en este sentido, un poco esa evolución, ¿tú cómo la has vivido, cómo la has visto? Mira, sobre todo lo que más me ha sorprendido ha sido la calidad que ha ganado nuestro país, España, en el mundo de la fisioterapia pélvica. Yo, bueno, ya te digo, me muevo mucho a nivel internacional, o sea, a nivel de Sudamérica, Rusia, Asia, haciendo cursos de formación a diferentes compañeros profesionales y siempre digo que lo que tenemos aquí es una gran joya, o sea, en España hay una gran calidad de fisioterapeutas del suelo pélvico femenino, hay mucha calidad que nos la hemos ganado a pulso, ¿no? Entonces, esto ha sido una de las cosas que me ha sorprendido cómo hemos evolucionado. Pero lo que más me ha evolucionado ha sido pues, hace poquito, o sea, hará cuestión de unos años cuando me metí en el mundo de la fisioterapia avanzada o la fisioterapia invasiva, ¿no? Todo el tema que ahora está pues mucho más de moda, el tema de las agujas, el tema de los campos superinductivos, las neuromodulaciones, las máquinas estas novedosas, que yo era anti porque yo venía de la idea de mi terapia manual, de mis manos y de mi abordaje manual. Pero tengo que dar gracias a las personas que me han formado en estas esferas, porque hay un antes y un después. Y yo siempre lo digo, por el bien del paciente, porque si antes recuperábamos con, yo qué sé, con 3 meses, ahora con un mes y medio tenemos unos resultados mucho más positivos. Entonces, hemos ganado mucho en el tiempo de recuperación de estos pacientes, sobre todo te estoy hablando en el masculino, que es donde más me estoy ahora dedicando últimamente. Entonces, la fisioterapia avanzada con el mundo masculino, a mí me sigue sorprendiendo día a día cómo los resultados son abismales. Y evoluciona muchísimo la tecnología también en ese sentido. Van sacando ahora en Fisio Expo que estuvimos viendo, digo, madre mía, ¿cómo va esto? Sí, Pero va como un tiro. sí, sí. Vamos a meternos ya en harina en este sentido. Me estoy saltando aquí la mitad de las preguntas porque si no, luego volvemos. Bueno, Luego la volvemos improvisación a mí me encanta. Es que me gusta preguntaros siempre, mira, va, te lo voy a preguntar que si no, cuéntame haz memoria, cuando te licenciaste, que en nuestra época se decía lo de licenciarse más que lo de graduarse, ¿cuál fue tu primer paso
hacia encaminarte profesionalmente como a estar como estás hoy? A nivel de especialización, ¿te refieres? A nivel de todo, tú te licencias hoy y mañana dices, vale, ¿y ahora dónde me meto y cómo rompo Pues, mano? vale, pues mira, a ver, lo mío fue un poco extraño. Bueno, queda incluso a veces pedante decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo que me vinieron a ver, ya te digo, no soy pedante, ¿eh? La gente que me conoce lo sabe y no lo digo por eso, pero antes de acabar los exámenes finales, a mí me vinieron a buscar ya para trabajar en una empresa de la Seguridad Social de domicilios, porque tenía un contacto y bueno, pues supongo que les gustaría cómo trabajaba o cómo era, no lo sé. Y entonces yo no había acabado los exámenes finales, que yo decía, pero si no puedo trabajar, pues no, te vienes con nosotros. Y empecé haciendo domicilios en una empresa de aquí de Cataluña, muy famosa, de la Seguridad Social. Y bueno, ya no pude ni ir al viaje de final de curso con mis compañeros, porque empecé a trabajar. Empecé a trabajar en mayo y yo nos acabábamos pues en junio o así. Y empecé a trabajar y hasta ahora no he parado. Y para mí fue, la verdad es que en aquella época, pues claro, lo que quieres es eso, salir, trabajar. Y la verdad es que lo disfruté. Fueron 2 o 3 años con muchísimo trabajo, porque me destinaron a una zona que era esta, la zona de la Costa Brava, que no había nadie como fisio y eran muchas, muchas, muchas horas, muchas, pero fue una época muy bonita, la disfruté un montón y la recuerdo con muchísimo cariño porque eran, pues, bueno, ir a las casas de los pacientes. Yo vi muchos en aquel momento, muchos ictus, muchos accidentes con traumatismo craneoencefálico, pero ibas a la casa de la gente y compartías y había una empatía muy bonita que la recuerdo con mucho cariño. Y luego ya me imagino que ya decidiste emprender. Sí, O... entonces, bueno, pues a los 5 o 6 años de estar trabajando así de forma muy intensa, pues nada, me decidí, porque yo vivía en Barcelona, entonces me decidí de vivir aquí en Blanes, que es porque era la zona que yo tenía cuando hacía domicilios. Y entonces, bueno, ya me casé con mi mujer y ella también es fisioterapeuta, que también se dedica al mundo del suelo pélvico. Y dijimos, pero ¿por qué no montamos algo y dejamos todo lo que tenemos de la seguridad social y el hospital y tal? Y al principio nos costó. Y entonces, pues estuvimos como medio añito pues haciendo eso, haciendo del trabajo de hospital más una pequeña clínica que teníamos alquilada, nada, que eran 2 habitaciones. Y poco a poco, hasta ahora que tenemos, pues bueno, una clínica pues bastante grandecita con bastantes trabajadores. Claro, que dices tú, eran muchas horas y fíjate a qué hora estás hablando conmigo. Bueno, esto cada uno lo verá y lo escuchará a la hora que quiera, pero son las 8 y bueno, las 9 menos 20 de la noche y acabas de dejar a una paciente hace nada. De hecho, le hemos retrasado un poco porque estabas todavía dedicándole tiempo a ella para que entendiera. O sea que ahora también lo que pasa es que, bueno... A ver, yo creo que el ritmo este que nosotros llevamos es porque tanto mi mujer como yo hacemos las mismas cosas y nos entendemos. Si no, sería inviable una pareja así, siempre lo he dicho, ¿no? Ahora ella, por ejemplo, está en la otra sala haciendo una clase de acroyoga y vamos a acabar a las 10:30 y no exagero. Pero estamos los dos. Entonces, si a los dos somos frikis de esto, pues por eso lo llevamos así un poco, evidentemente con cansancio, porque nos estamos... Me iba a decir, digo, qué energía, chico. Yo, Pero digo, no, a ver, la energía a veces nos salimos porque agotados. además vuestro trabajo es físico, aunque también tengáis aparatos que os ayuden, es que al final vuestro trabajo es muy físico y luego aparte la parte de mentalización y Sí, de comunicación con el paciente, que eso desgasta mucho sí. también, ahí No, se gasta mucha batería. sí, energéticamente también te agotas. Pero yo creo que es eso, cuando una cosa te apasiona, a veces que dices, lo tiro todo por la borda y al día siguiente vuelves a subirte al barco. O sea, somos así. La marcha, os va la marcha. Pues bueno, nos vamos a meter en harina porque la verdad es que las disfunciones varias andrológicas y de todo tipo, vamos a centrarnos más en los hombres porque es lo más desconocido y ya que te tengo aquí voy a aprovechar. Para el femenino tengo, bueno, de hecho tú eres el nominado de Sandra de Fisioespeciales. Gracias, Sandra, gracias. Sí, bueno, me habló maravillas de ti. Tienes que traer a David, tienes que traerle. Digo, le traeré, le traeré. Pues aquí estoy, aquí estoy. Y lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Entonces, bueno, son esas disfunciones son muy frecuentes, muy incómodas y al mismo tiempo
hay mucho desconocimiento. Yo no sé si es desconocimiento, es silencio o son las dos cosas. Entonces, me gustaría un poco que nos contaras cuáles suelen ser las que más ves y qué síntomas son los que le hacen al paciente ir a buscarte. Y entonces, pues, claro, ellos no tienen un diagnóstico, ellos no saben lo que les pasa. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Claro. Mira, normalmente cuando hablamos de suelo pélvico masculino, socialmente lo que más se conoce evidentemente es el paciente prostatectomizado con sus secuelas, que son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Entonces es como que este es un grupo de pacientes bastante mayoritario que llega con una postcirugía, con un estado postquirúrgico y con todo ese pack, ¿no? Es el pack de la incontinencia y la disfunción eréctil. Pero no es solo, no podemos catalogar ni etiquetar las disfunciones pélvicas masculinas con el mundo de la prostatectomía. ¿Por qué? Porque hay un montón de patologías más, como por ejemplo, hay mucho dolor en la pelvis masculino. Por ejemplo, en el mundo de la práctica deportiva tenemos muchos ciclistas o muchos hombres que practican equitación o cross que tienen dolor pélvico o que tienen incluso muchas prostatitis abactéricas, ¿vale? Porque el mundo de la prostatitis se divide en bactérica, que es cuando hay una bacteria que invade la próstata, o abactérica, que no hay bicho, podríamos decirlo así. Entonces, eso va a generar todo un dolor, unas disfunciones y unas molestias a la hora de orinar, incluso a la hora de tener una relación sexual, sobre todo el dolor posteyaculatorio. Entonces, básicamente dolor, ¿no? No es sí, escozor, es no, dolor. es un dolor y es una sensación a veces de escozor en la base del pene o un dolor difuso por toda la pelvis, ¿no? Entonces, hay mucho dolor también de coccigodinia, hay mucha hipertonía del suelo pélvico. Entonces, ahí es como otro cajón muy importante que se llevaría la palma con la prostatectomía. O sea, el mundo de la próstata y el mundo del dolor pélvico, con práctica deportiva o no, es un gran cajón. Pero luego nos van a llegar otro tipo de patologías, como por ejemplo son el peironí, que son penes que cuando están erectos se tuercen con una considerable torsión que incluso invalida o dificulta la disfunción, dificulta la relación sexual. ¿Por qué? Porque es un pene erecto que está torcido, que no se puede introducir dentro de una cavidad y que encima le molesta al hombre. Entonces, por ejemplo, con los peironís estamos obteniendo unos resultados enormes, sobre todo con las ondas de choque, la radiofrecuencia, los campos electromagnéticos. Y claro, tú puedes pensar, pero ¿cuándo llega un hombre a una consulta de fisio porque tiene el pene torcido, ¿no? Entonces, pero sí, te llegan y mayoritariamente piensa que no te llegan a nosotros mayoritariamente no nos llegan por el urólogo, porque el urólogo desconoce lo que nosotros podamos hacer. Nos llega socialmente por ese ámbito de redes sociales a las cuales yo al principio era muy reacio, pero cada vez ha sido es el altavoz, ¿no? Es el altavoz donde podemos divulgar temas. Y son súper importantes e invito a mis compañeros que lo hagan, aunque no sirvan. Es que yo no sé ponerme delante de una cámara, da igual, más vale que lo hagas mal, pero que resuene. O sea, tienes que hacer un mega vídeo ni un mega montaje, ¿no? Entonces, lo que te decía, tenemos ese mundo de la próstata, tenemos el mundo del dolor, pero también tenemos, por ejemplo, ya te digo, el peironí, o tenemos, por ejemplo, problemas de varicoceles, problemas de varices en el testículo que van a producir, pues a lo mejor, o un dolor en el testículo o incluso una disfunción en lo que sería la fertilidad masculina, o incluso problemas de criptorquidias o epididimitis, que son infecciones o inflamaciones de los testículos o alteraciones en los descensos de los testículos. Eso te iba a preguntar, traducido a síntomas para que quien te escuche diga, a ver si va a ser ese. Pues mira, tan simple como, por ejemplo, en la práctica deportiva. Y ya te digo, yo creo que el deporte nos va a ayudar mucho en esto. Sí. Pacientes a veces que no han... Porque la criptorquidia, que es un descenso, o sea, un enlentecimiento en el descenso de los testículos, a veces ocurre en los niños. Es que le han dicho, es que he ido al pediatra y me ha dicho que tiene el testículo arriba o tiene el testículo en ascensor. El huevo en el ascensor. Exacto. Basado en hechos reales. Ahí está. Y entonces dice, bueno, pues lo tengo que operar. Vale, eso sería una criptorquidia infantil. Pero es que hay cada vez más chicos jóvenes que debido a un exceso de práctica a veces de abdominales o abdominales mal hechos, lo que hace es que el testículo se asciende y produce como si fuera un dolor irradiado en todo lo que es la zona inguinal, testicular, cuando tiene una erección. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos que hacer un gran trabajo, no sobre el testículo, sino sobre la zona lumbar, el abdomen, porque no olvidemos que todos los músculos que están en los testículos proceden del abdomen.
proceden de la musculatura del abdomen. Por eso cuando hacemos un movimiento, intentamos mover el pene, o incluso a veces cuando hace frío, por eso los testículos se suben cuando me meto en el agua fría de la playa, porque la musculatura que envuelve los testículos es fibras musculares procedentes del abdomen y de las lumbares. Incluso los nervios que inervan estos músculos proceden de las lumbares. Es por eso cuando te duele el riñón, tienes un dolor que te coge por el riñón, pero te baja hacia los testículos o los genitales. Entonces, ya te digo, hay un montón de patologías, más que patologías, disfunciones, tanto testiculares como del pene, como de la próstata, o incluso vejigas hiperactivas. Este hombre que te viene diciendo, es que no tengo un problema prostático, pero me paso el día en el váter porque solo tengo ganas de hacer pipí, pipí, pipí. Son las típicas vejigas hiperactivas o neurogénicas por una hiperexcitabilidad del detrusor. Y a veces, pues bueno, es por una alteración neurológica, pero a veces también es por pelvis demasiado congestivas o irritabilidades nerviosas, ¿no? Entonces, hay un montón de patologías que dices, pero ¿y esto dónde está? ¿Cómo te llega a ti esto? Pues nada, el boca a boca, la resonancia y la divulgación social. Sí, así es. Es que, y luego estaba, pero quería hacer un poco incidir un poco en el tema del deporte, porque has dicho algo muy interesante. No solo los que hacen hípica, hacen cross o ciclismo, en serio, tienen este tipo de. Hay otro tipo de deportes que también, entonces, como por ejemplo, pues quizás simplemente ir al gimnasio, a sala, a hacer máquinas, a hacer abdominales. Sí. Hay máquinas en el gimnasio que pueden ser, si se hacen mal hechas, evidentemente, porque yo siempre defiendo que el deporte es salud, indiscutiblemente, ¿no? Pero bueno, es como todo, o sea, también comer es sano, pero si nos pasamos produce enfermedades, ¿no? Entonces, efectivamente, que cuando estás cansado te vas al gimnasio y acabas haciéndolo mal porque ya no puedes con tu vida y entonces te puedes hacer daño y no es necesariamente una disfunción que vaya anexa a algo grave interno. Exacto. Y piensa también que cuando hablamos de deporte cuando hablamos de deporte y periné, tenemos que hablar siempre de lo que son deportes que hacen o producen un impacto directo sobre el periné, como puede ser el ciclismo, y hay un elemento que está dando sobre el periné, está lesionando el periné, pero luego también hay deportes que tienen un impacto indirecto sobre el periné. Por ejemplo, ir a correr también repercute sobre el periné. O, por ejemplo, hacer un surf puede repercutir también sobre el periné. Entonces, es lo que llamamos deportes de impacto directo y deportes de impacto indirecto sobre el periné. Entonces, puede venir, evidentemente que los de impacto directo son mucho más lesivos, pero se tiene que equilibrar y ejecutar todo. O el CrossFit, que está tan de moda, que parece que el CrossFit es negativo. No, el CrossFit bien hecho es positivo, pero hay pacientes que pueden empezar, oye, desde que hago CrossFit me duele un testículo, o desde que hago CrossFit cada vez que voy a orinar tengo una sensación de dolor retrotesticular o cada vez que eyaculo me queda un dolor retrotesticular. Pues eso, el paciente o la persona tiene que saber que si hay un fisio que se dedica a esto, puede ayudarlo y mucho. Sí, es que sí, no, el CrossFit es maravilloso. Lo que pasa es que una vez más, pues eso es exigente y al final el cuerpo tira de lo que tiene cuando se cansa y a veces nos exigimos demasiado y acabamos un poco. Ahí está. Ahora sí que vamos a abrir el melón de la comunicación que te decía antes. Porque, claro, todo esto que me estás explicando a mí, yo me imagino a una persona, a un hombre en este caso, que llega ahí diciendo, vale, si ya voy a pasar el apuro de decirle que me duele, dónde me duele y cuándo, porque a nadie, a ver, el pudor existe y bueno, no vamos a profundizar en los motivos por los que socioculturales y de muchos tipos, porque ahí sí que no nos vamos a meter. Llega a tu consulta, pasa el apuro y tú le tienes que. ¿Cómo es esa primera consulta y cómo consigues explicarle para que comprenda lo que le pasa, que no se va a morir ni se va a quedar tampoco estéril para siempre jamás, porque me imagino que será uno de los miedos que tiene la gente, o se va a quedar con el pene erecto para siempre, para colgar ahí el bolso? El bolso, ¿no? El pene. Entonces, claro, esa labor pedagógica que tienes que hacer de comunicación para que se tranquilicen, eso, ¿tú cómo lo abordas? Mira, yo sobre todo lo que siempre intento es hablar con la máxima naturalidad y desmitificar
y dejar de tabús del tema de lo que sería periné, sexualidad. Entonces, sobre todo, darle un input y darle un mensaje de tranquilidad a esa persona y hablarle con claridad. Sobre todo también decirle que es él, este paciente que yo tengo delante es el que tiene que ser el que domina la situación. Yo siempre digo, a ver, yo aquí te ayudo, pero tú eres aquí el personaje principal. Entonces tú tienes que estar cómodo. Si me quieres explicar una cosa, me la dices. ¿Que no me la quieres explicar? No me la digas. ¿Que quieres, en algún momento estás incómodo por cualquier abordaje? Me lo dices y ya se acaba la sesión. O sea, darle al paciente siempre, tanto sea hombre como sea mujer, Sí, un claro. ambiente de tranquilidad. Y sobre todo, creo yo, explicarle al paciente su disfunción de forma sencilla y clara. Yo, por ejemplo, utilizo unos moldes de plastilina que siempre van conmigo, es como si fueran las marionetas, siempre llevo marionetas encima, y entonces le enseño al paciente su anatomía en 3 dimensiones, le enseño como una especie de moldes que tengo, le digo, mira, ves, esta es tu próstata, esta es tu vejiga. Entonces les explico como si fuera un cuento. Yo les explico la situación como si fuera un cuento para niños de primaria, que lo entiendan tranquilamente y entonces muchas veces el paciente dice, ahora entiendo por qué me duele o ojalá me lo hubiesen explicado así, porque yo creo que, a ver, es como si a mí me hablan de ingeniería naval, no tendré ni zorra idea. Entonces, al paciente, yo siempre digo, a no ser que te venga un fisio, que te venga un médico, pero el paciente pobre es que viene completamente perdido. Muchos urólogos no explican, o otros profesionales, que no solo urólogos, los explican de forma muy, muy escueta. Entonces el paciente primero viene con el miedo, viene con el pudor. ¿A qué me van a hacer? ¿Me van a hacer un tacto rectal? ¿Me van a dejar desnudo? Luego viene con el desconocimiento de su zona, que es una zona sexual. Entonces yo siempre digo, mira, aquí tú dominas la situación, yo te voy a explicar la cosa como un cuento y también te digo que nadie se va a quedar desnudo encima de una camilla, ni te voy a meter el dedo por el culo hablando mal en una primera sesión, porque quien lo va a determinar eres tú si quieres o no quieres. Entonces ahí le das la varita y el mando de directriz al paciente, siempre y cuando tú llevándolo, evidentemente, el terreno, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo eso, la proximidad, la confianza, la naturalidad y quitar el tabú a esa zona. Buah, es que hay muchísimos tabús y muchos de ellos relacionados con cómo va a ser esa consulta, qué me van a hacer, dónde me lo van a hacer, Exacto. cuántas personas van a haber dentro, Exacto. porque, claro, a ver, es Eso, sensible, eso es innegable no, no, y valiosa. el respeto a esa persona, sobre todo el respeto a la persona, el respeto tisular que decimos nosotros, el respeto al tejido, a esa zona, pues bueno, esa zona que es una zona erógena, esa zona que es una zona sexual, y sobre todo el respeto a la situación. Y dentro de ese respeto, con naturalidad y a veces con toques de gracia, ¿no? Con algún chiste. Todo también depende del paciente El que tenga. humor todo lo Pero puede. tienes que convertirte en un psicólogo, fisio, amigo, no sé, es una situación mágica que es a día de hoy, después de casi 30 y pico años de consulta, a mí me sigue apasionando y cada paciente es como una obra de teatro para mí. Sin duda es una pata súper importante. Está claro que tienes que tener la formación específica y técnica, pero tienes que también tener esa mano para las personas y luego también la mano para el negocio, porque Claro. si decides emprender o no, que bueno, es muy respetable, pero es verdad que un gran porcentaje de la gente que se dedica a la fisioterapia y a la osteopatía sois empresarios, aunque no os guste esa palabra. Yo Sí. no soy empresario, digo como que no, si tienes Yo una siempre digo, clínica. soy empresario, y digo, a mí no me gusta nada el tema empresario, pero por narices tienes que hacerlo, claro. Claro, efectivamente, pero lo eres. Y entonces, pues bueno, voy a pasar a ese bloque ya. Te quería preguntar por la organización, porque vosotros en la clínica sois ya gente y me imagino que organizaros, pues bueno, no es tan sencillo, porque No. además estáis todos en las mismas instalaciones, cada uno tiene una especialidad, Ujú. prestáis diferentes servicios cada uno de vosotros. Sí. Entonces, ¿cómo os organizáis? Pues bueno, yo creo que en estos casos lo vital, yo siempre digo que lo vital de un centro de fisioterapia es más la puerta de entrada del centro de fisioterapia, la secretaria. O sea, tienes que tener una organización de secretaría
indispensable. La persona que coge el teléfono tiene que ser una persona que tiene que tener una vista amplificada para saber dónde va a tener que colocar a ese paciente y con quién lo va a tener que colocar, cómo distribuir las salas. Porque, claro, nosotros aquí tenemos como, pues, no sé, son 8 o 9 salas, somos 12 personas trabajando. Entonces yo siempre digo que el papel de la secretaria, yo siempre cuando salgo, tenemos 2, y digo, yo no podría estar ahí como estáis vosotras, porque es lo más importante. Entonces yo creo que la organización de la consulta, la organización procede de la agenda, de cómo distribuimos la agenda y de la eficacia del papel de la secretaria, de la persona que coge el teléfono y abre o recibe al paciente cuando viene al mostrador. Eso es súper importante, súper, porque si esto ya ahí falla, ya todo va fallando. Claro, nosotros a veces las secretarias o auxiliares, porque la palabra secretaria me cuesta decirla, pero es Sí, que así. así. La secretaria tienen miedo, ¿no? Cuando introduces un software o un sistema como el que nosotros tenemos y tienen miedo porque piensan, uy, me va a quitar el trabajo, y es al contrario. No, 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 Esta herramienta lo que te hace es lucir más. le va a facilitar. O sea, nosotros llevemos, bueno, claro, yo te estoy hablando casi de 30 y pico de años y empecemos con lápiz y papel y agenda. Y cuando introducimos un software en nuestra clínica, claro, nos facilitó la vida por el tema de facturación, el tema de mutuas, datos, historias. Bueno, fue un antes y un después. Eso sí que también es vital, es vital. Es que, y además muchas veces lo decimos, hazlo desde el primer día, porque cuando llega un punto en el que tienes mucho volumen o empiezas a tener mucho volumen, te sorprendes a ti mismo todos los domingos haciendo tu base de datos en el programa, porque lo tienes todo en libretas, en la agenda del móvil. Sí. Eso no va. No, por la organización de los datos y de las salas y de los pacientes, para mí es lo básico, es el eje central de la buena organización en la clínica. Sí, porque además que si no la gente no vuelve, porque es muy pesado eso de que se traspapelen citas, que te hagan esperar horas. Esa parte es muy pesada. Por no hablar, pues bueno, esto de la parte de facturación y tal, que es esencial. Si tienes ya un volumen de trabajo como será vuestro caso, y saber qué factura cada uno y qué no. Incluso luego, por si quieres, lo que son los datos estadísticos, saber, pues bueno, qué ha hecho uno en un mes, qué ha hecho otro, incluso pues para incentivar a unos, incentivar a otros, pues mira, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, o sea, te marca un poquito el rumbo de ese barco. Sí, porque a veces prestamos servicios que realmente, pues no ya por rentabilidad, sino porque no prestas tan buen servicio al paciente y encima te entorpece en lo que es la especialidad de cada uno y dices, ¿por qué zapatero a tus zapatos? Y esto, si lo mides, puedes saberlo. Totalmente. Pues hablando de cosas farragosas y no, bueno, me quedan 3 preguntas. Una, si una persona que acaba de terminar o está a punto de terminar o está estudiando fisioterapia le interesa la especialidad de suelo pélvico masculino, ¿qué le dirías? ¿Por dónde le dirías que empezase o qué le dirías? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante, tú acabas hoy, por ejemplo, fisioterapia y te seduce el mundo del suelo pélvico. Hoy día, a nivel nacional, tenemos másters, hay másters en diferentes puntos geográficos de España de muy buena calidad, ¿no? Y con muy buenos docentes. Una cosa es que digas, mira, solo me interesa el mundo del suelo pélvico masculino. Ojalá que salgan muchos con esta idea, porque yo me quedo solo. Me quedo solo. Necesito gente que vaya conmigo de la mano, incluso cuando voy a hacer comunicaciones a las universidades, que a veces me lo piden, siempre les digo, chicos, digo, espabilaos, digo, porque yo me hago mayor y necesito sembrar una semilla para que vosotros la sigáis regando, ¿no? Pero entonces lo que te decía, los másters que hay, pues bueno, son másters de suelo pélvico, en los cuales ahora, por ejemplo, yo estoy colaborando, me parece que son en 4 o 5 másteres de aquí de España, que hay un módulo que es específico de suelo pélvico masculino, ¿no? Pero sí que es verdad que digo, ostras, es que siempre hay chicas, que no pasa nada. No pasa nada porque yo en mi momento era un chico y empecé con chicas, no pasa nada, o sea, no es, al contrario, o sea, tiene que haber de todo. Pero sí que es verdad que hay veces que me gustaría más que hubiera más chicos
enfocados al mundo del suelo pélvico masculino. Y parece que no, parece que la fisioterapia del suelo pélvico masculino o del suelo pélvico en global es de chicas, cuando no es así, porque hay mucho trabajo a hacer, por ejemplo, en los clubs de lo que decíamos, de ciclismo, en los en los clubs de CrossFit, en los gimnasios. Hay mucha lesión deportiva que podemos enfocarla en ese ámbito, ¿no? Porque parece que, yo qué sé, la prostatectomía pues es algo como más senil o más de geriátrica, ¿no? Pero entonces yo lo que les diría es eso, que se apunten a algún máster que tenga pues una parte de docencia del suelo pélvico masculino y luego pues que empiecen a buscar pues personas que hagamos formaciones de suelo pélvico masculino. Mira, esta semana pasada hemos hecho un curso aquí en nuestra clínica en Fisioblanes y a mí me ha sorprendido porque éramos casi 22 personas. Había gente de Chile, de Argentina, de Rusia, de Francia, Brasil, Suiza y entre ellos había 4 o 5 chicos. Y digo, genial, genial, porque antes eran todo chicas. Entonces no recuerdo la cifra ahora, pero es muchísimo más alto el porcentaje de mujeres que se gradúan como en fisioterapia que en hombres. Entonces, por una cuestión meramente de proporción, pues así tiene que ser. Las profesiones sanitarias en general ahora mismo están repletas de mujeres. De mujeres. Ahora que estabas hablando del deporte y tal, pensaba... ¿Hay algún consejo que se pueda dar para prevenir esas disfunciones a la hora de hacer deporte? No sé de qué tipo, o es imposible prevenirlo. No, yo creo que lo más importante es lo que decíamos. Lo más importante es que la sociedad, el usuario de la calle, la gente, todos a nivel social, igual que sabemos que cuando nos duele una muela, vamos al dentista, pues que cuando nos duela la zona perineal o perianal o pélvica, sepa que hay un fisioterapeuta encargado de esto. Entonces, en sí, hasta cierto punto, no es que no podemos hacer algo para prevenir esas lesiones, porque nos podemos lesionar todos. Lo más importante es que se busquen pues, un tipo de deporte que esté asesorado por un entrenador personal también, con una formación y con que eso a veces también pasa. Vas a los gimnasios y dices, bueno, pero tú... Melonazo. Entonces dices, ¿qué formación tiene? Porque en la camiseta poner preparador físico, hay veces que yo veo cosas que me callo, pero digo, madre mía. Entonces, busquemos preparadores físicos que estén cualificados. Eso es la primera. Y entonces, sobre todo, a la mínima, y eso sí que es importante, a la mínima que noten algún problema en la esfera, no solo pélvica, porque las pelvis, cuando hay un problema pélvico, se manifiesta en la cadera, se manifiesta en las lumbares, en la zona inguinal, en el pubis. Cuando noten alguna molestia de estas, como mínimo que nos llamen, que se asesoren, y porque la mayoría de veces nos vienen ya cuando no, es que hace 6 meses tengo este dolor. Entonces el factor tiempo también es un factor que se nos echa encima. Entonces lo más importante es eso, un preparador físico cualificado y una información social de que la fisioterapia del suelo pélvico masculino y femenino existe y tenemos eficacia y eficiencia para hacerlo. No es ya pasará. Exacto. No pasa? Ya pasará. No, yo siempre digo, no pasa en una semana ves que no, pues claro, ¿qué pasa? Que va al urólogo, el urólogo a veces pues no sé, claro, son otras gafas, no quiere decir que no lo sepa, pobre hombre, él lo sabe, pero él es urólogo, tienen unas gafas diferentes a las nuestras, lo mismo que los traumas, no se les puede echar la culpa ni a los traumas ni a los urólogos, al contrario, hacen un trabajo maravilloso, pero ellos tienen unas gafas pues como más médicas y nosotros somos más mecánicos, por decirlo de un modo, ¿no? Las competencias diferentes, es que claro, no son complementarias. Claro. No. Y ahí por eso la importancia de que exista ese diálogo entre los médicos, urólogos, ginecólogos y nosotros. Pero cada vez más lo están haciendo y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena. Muy bien, pues ya para terminar las preguntas clásicas, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que menos te gusta a lo mejor puede ser algo lo que más esfuerzo te cuesta, lo que más farragoso te resulta, lo que más... Y puedes empezar por la que quieras, por la mejor o Pues por mira, la peor. te voy a empezar por la peor. Venga. Actualmente la peor es quizás, yo ahora, claro, con 55 años, es aquello que digo, ahora quisiera trabajar, pero hay 2 cosas que me gustaría. Y una es trabajar, por ejemplo, de 8 de la mañana a 3 y tener la tarde libre o tener 2 o 3 tardes libres para mí.
Y eso es lo que ahora me quitaría un poco de horas para tener un poco más de tiempo para mí, que no lo tengo. Entonces, claro, con la edad, que todo el mundo dice, pero si eso es muy fácil, digo, sí, claro, cuando tienes una lista de espera de 3 meses, pues no puedes hacerlo. Y más con una persona que ha sido operada y tienes que verla cuando le quitan la sonda para que no se orine, es que yo no puedo. O sea, es que aunque me quite horas de comer o horas de irme al gimnasio, da igual, primero es el paciente, ¿no? Pero eso sí que me gustaría un poquito más, ya quizás por los años que llevo, ¿no? Entonces, es lo que actualmente más, no peor llevo, pero digo, venga, ya necesito un poquito. Te ocupa un poquito la Sí, mente, te sí. ocupa un poquito la Pero mente. luego cuando salgo y veo la agenda y veo que hay 7 en lista de espera recién operados, pues no puedo hacerles esperar. Entonces, pues nada, lo cojo y ya está. Y les doy hora, les doy hora. Es que te gusta tanto lo que Ahí haces. está, ahí Que, está. que estás enganchado, estás Estoy enganchado, enganchado. estoy enganchado. Y lo que más me gusta, pues es sobre todo cuando un paciente viene y te dice, chico, no sé qué me has hecho, pero es que estoy genial. Entonces, a mí eso que me digan, he mejorado, aunque solo sea un 5, un 10, un 20% en una primera o una segunda visita y ves que el paciente se le ilumina la cara, o hay gente que viene y te abraza, o hay gente que se te pone a llorar de emoción, es que eso es magia, o sea, es magia pura, que a veces acabamos los dos llorando, porque es que no, es verdad, o sea, es que No lo creo. es súper bonito. Entonces, no sé, yo ya te digo, yo creo que somos un poco pasionales. Se te pasan ya todos los males, Entonces, entonces. yo siempre, a veces salimos con mi mujer a las 11 de la noche y decimos, bueno, hoy ha valido la pena por fulanito, porque sabemos que está mejor, aunque los otros demás hayan sido unos pedorros que han sido, pero bueno, da igual, ha valido la pena. Hombre, es que cuando estás con cara al público, con gente, Y, trabajando con gente hay de todo, eso es normal, pero bueno, en principio se te queda lo bueno, se te queda lo bueno. yo, mira, por ejemplo, cuando era pequeñito, que lo típico que tienes 6, 7 añitos, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo decía, pues no lo sé, pero yo quiero ayudar a la gente. Siempre decía, yo quiero ayudar a la gente. Y mi madre decía, este va a ser cura, este va a ser cura. Digo, no, cura no quiero ser. Cura Pero, no, pero perfil de cuidador tenéis exacto. mucho. Tenéis Y mucho. a mí es que me apasiona. O sea, yo me apasiona incluso con tanto como los pacientes como con amigos, ¿no? Con mis amigos, pues me encanta pues estar pendiente de ellos, cómo estás, preocuparte por ellos, los que son amigos de verdad, ¿no? Y eso a mí me llena un montón, pues a nivel con la gente. Bueno, te sientes así y así te sientes lleno, más dando a veces que recibiendo. Y eso es lo bonito, eso es lo que más me llena. Pues con este súper mensaje terminamos, porque claro, ya no se puede decir nada que mejore eso. Así es Somos que, somos un poco frikis, los del suelo pélvico somos un poco frikis. pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer De hablar nada. contigo. De Ángeles, muchas gracias y sobre todo por el bien eso, por el bien de nuestros pacientes, por el bien de la sociedad, por el bien de la pelvis, tanto masculina como femenina. Busquemos la igualdad en esa pelvis. Muy bien, estamos en contacto, gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.